Bienvenidos nuestros queridos hermanos y amigos a nuestra reflexión semanal acerca de la Santa Palabra del Señor. Estamos a punto de terminar un año más y claro, es bueno que hagamos como porque no solo el año va a terminar, sino que la historia también está próxima a terminar. Y entonces, en esta oportunidad, quisiera que recordáramos algunos versos que nos anticipan, nos iluminan, nos orientan acerca de los acontecimientos que son como los hitos de los eventos de los últimos días, ¿no? Así es de que, sin más, como siempre es nuestra costumbre, vamos a rogar al Señor que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que nos ilumine con el poder de su Santo Espíritu. Oramos, sí. Nuestro buen Dios y Padre, hoy reconocemos nuestra incapacidad y nuestra indignidad, pero también reconocemos tu gracia maravillosa. Por eso en nuestro corazón rogamos de que el Espíritu Santo sea con nosotros, que nos conceda luz y entendimiento de tu palabra y de los acontecimientos que darán fin a la historia del hombre en esta tierra, antes de la segunda venida de Jesucristo, tu Hijo, en el nombre de quien te pedimos todo. Amén. La Biblia nos presenta una serie de acontecimientos que van a culminar con la segunda venida de Cristo. Y claro, uno de esos acontecimientos que estamos viviendo ya actualmente es precisamente el hecho de que vivimos en un mundo en donde estamos inundados en una atmósfera de puras mentiras, ¿no? Mentiras en todo sentido. Y claro, no nos extraña que tal cosa ocurra. ¿Por qué razón? Porque precisamente todavía el planeta y toda la sociedad desafortunadamente está bajo la influencia del enemigo de las almas, ¿no? Y allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y en el verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vivimos en un mundo inundado de mentiras. Y claro, en todo sentido, ¿no? A veces ponemos queremos enterarnos de cómo están las cosas en el mundo y lo que las noticias dicen no es la realidad. Solo para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y claro, podemos hablar también de tantas ideologías, de tantas doctrinas, de tantas otras cosas, ¿no? Que en el fondo, en realidad, son mentiras, ¿verdad? Y claro, quien instiga todo esto es Satanás, que ya la Biblia nos dijo que es el padre de la mentira nació con él, ¿verdad? Y que cuando habla, miente. Y claro, pero el éxito de la mentira estriba en que la mentira no parezca mentira, sino que sea lo más parecido a la verdad. Y en ese sentido, el enemigo no muestra sus colores, no muestra su cara tal cual es, sino que se disfraza. Y por eso encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 y en el verso 14, que dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces,
me llama la atención poderosamente este hecho, ¿no? Que mucha gente en la actualidad a veces nos comenta, ¿no? Mire, a mí Dios me dijo tal cosa. Y lo que dicen que Dios les dijo es contrario a lo que está en la Escritura. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿será que verdaderamente Dios les habló? ¿O es que el enemigo disfrazado es el que vino a ellos, ¿no? Y los ha engañado, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos olvidar que los ángeles, y por supuesto el que fue querubín en el cielo, ¿no? Tienen una capacidad extraordinaria para disfrazarse. Pueden disfrazarse, si dice acá que se pueden disfrazar como ángel de luz, ellos pueden disfrazarse de cualquier otra cosa, ¿verdad? Para los aficionados a los ovnis se pueden disfrazar de extraterrestres, ¿no? Para los los que creen que el alma es inmortal, se puede disfrazar de parientes que ya están muertos, que están en el sepulcro, ¿no? ¿Verdad? Y a los que piensan que pueden entrar en comunión, en comunicación con personas buenas que vivieron antes y que les llaman santos, también, ¿no? Incluso para el enemigo que puede presentarse como ángel de luz, entonces tampoco es dificultoso que se disfrace de María o de cualquiera, ¿no? Entonces no debemos perder de vista esto, ¿no? Es importante que entendamos que vivimos en medio de un océano de falsedades y de mentiras, de todo tipo. Entonces, y claro, en Efesios, en el capítulo 6, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, ¿no? Contra los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los espacios celestes, dice. Entonces son los espíritus de maldad, no espíritus malignos. Y a algunos les parece esto inverosímil. Sin embargo, la Biblia no lo dice solamente en un lugar, como ya acabamos de ver, lo dice en varios lugares. O sea, insiste en que entendamos eso. Y por eso allá en Apocalipsis, en el capítulo 18 de Apocalipsis, y en el verso 2, nos hace una advertencia, ¿no? Nos dice en Apocalipsis 18:2, dice: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho, dice, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, claro, parte del engaño es ver una serie de manifestaciones que son de origen sobrenatural, no es indudable, pero que se presentan como si fueran de Dios, pero no son de Dios. ¿Y cómo sabemos que no son de Dios? Porque son contrarias a lo que dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, ocurren. Y acá nos dice que la fuente, precisamente, son estos espíritus de demonios que dice que han venido a habitar en medio de toda esta confusión. Babilonia significa eso, ¿no? Confusión. Así es de que no olvidemos, pues, esa realidad. No es una realidad agradable. Es una realidad, ¿cómo se llama? Que debiera ponernos en alerta, ¿no? Que debiera hacernos pensar y ser cuidadosos con cada cosa, ¿no? Con cada idea, con cada ideología, ¿verdad? Con cada filosofía, con cada doctrina, con cada milagro, entre comillas, ¿verdad? Con cada cosa de estas. Ahora, por supuesto, ¿qué tan exitoso es este esfuerzo de engañar y de mentir? Tristemente, bastante exitoso. Bastante exitoso. Incluso
la, la mentira ha permeado aún en las iglesias, ¿no? Aún en las iglesias. Y por eso es que en Apocalipsis, en el capítulo 3 y en los versos 15 y 16, Apocalipsis dice que Dios se verá obligado a hacer algo que no es agradable para él, ¿no? Que no es lo que él quisiera hacer. Sin embargo, debido al hecho de que muchos no se darán cuenta del engaño, o aún dándose cuenta, no deciden renunciar a él, entonces, claro, Dios les hace una advertencia. Dice en los versos 15 y 16 de Apocalipsis 3, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Es decir, y dice en el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No ser tibio significa que no hay un compromiso total con Dios, sino que pareciera que se trata de balancear entre el mundo y el compromiso con Dios. Es un compromiso a medias, ¿verdad? Pero, y muchas veces se debe precisamente al hecho de haber caído en la trampa de estos engaños que hemos recordado en primer lugar. Estos engaños, y claro, uno de esos engaños es esto de que al final, bueno, no está tan mal ser medio mundano y medio cristiano, sino que eso es como lo de moda, eso es lo contemporáneo, que se puede sobrellevar ambas cosas. Eso es un engaño terrible, es un engaño terrible. Y entonces, pero Dios hace la advertencia, dice: mire, no eres frío, no eres caliente. Entonces no te has definido, sino que estás ahí creyendo que puedes llevar las dos cosas a la vez. Por favor, entendamos esto. No podemos ser cristianos y mundanos al mismo tiempo. Pues, el Señor le llama a esto tibieza. Y por supuesto el verso 16 hace una advertencia clara. Dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este es un acontecimiento que solemos llamarle el zarandeo, ¿verdad? El zarandeo consiste, precisamente es una figura tomada de la agricultura, en donde el grano que se ha sido cosechado viene mezclado a veces con hoja o granos malos o otro tipo de basura, y entonces se zarandea o se tira al viento para que el viento se lleve lo que no pesa, el grano vano y todo eso, ¿no? De ahí viene esa figura. Entonces el zarandeo lo que va a hacer es que todos aquellos que permanezcan en la tibieza, todos aquellos que persistan en creer el engaño, entonces simple y sencillamente que Dios lo va a sacar. Por eso la figura que usa no es una figura agradable, ¿no? Porque dice: te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. Entonces, primero tenemos, pues sí, ¿cómo se llama? Engaño por todas partes. Segundo, lo que sigue es el zarandeo, ¿verdad? Para todos aquellos que quieran persistir en el engaño, entonces serán zarandeados, es decir, serán vomitados, no van a permanecer en este grupo que Jesús va a venir a rescatar en la segunda venida. Después precisamente del zarandeo, tenemos otro acontecimiento que solemos llamarle la lluvia tardía. Y en Deuteronomio, el capítulo 11 y el verso 14, dice lo siguiente: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo.
Y dice la temprana y la tardía. En términos espirituales, ¿qué significa esto de la lluvia temprana y de la lluvia tardía? Mire, se está refiriendo acá espiritualmente, ¿se refiere a qué? Se refiere a el derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana es cuando una persona abre su corazón a la influencia, a su mente, a la influencia del Espíritu Santo. Y entonces inicia su proceso de conversión, de santificación. Es el comienzo, es el inicio, ¿no? Y la lluvia tardía consiste en el derramamiento del Espíritu Santo de manera abundante. Muy parecido, pero todavía mejor que lo que ocurrió en el Pentecostés con los apóstoles, ¿no? Muy parecido. Y claro, consiste, como en la época de la agricultura, en el tiempo de Jesús, la lluvia temprana servía para que la semilla germinara y crecieran las plantas. Pero la lluvia tardía, esa, cuando se derramaba, cuando caía en los campos, hacía que el grano se llenara y que el grano madurara. Entonces, espiritualmente, la lluvia tardía consiste en un derramamiento maravilloso del Espíritu Santo para que todos aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento puedan ser perfeccionados en santidad. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Por qué razón? Recuerde usted que en Apocalipsis, el capítulo 14, la segunda venida de Jesús es comparada con una cosecha. Dice Apocalipsis 14:14, y vi a uno sentado en una nube, dice, que tenía una hoz aguda, ¿verdad?, en su mano. Y que se le dijo, mete tu ojo y ciega, porque la simiente, la mies, está madura. La madurez de la mies significa a que los que esperan a Jesús en su segunda venida, por causa del derramamiento de la lluvia tardía, han sido santificados. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, claro, nadie puede lograr la santidad por sí mismo. La santidad la recibimos por gracia. Cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón totalmente a la influencia santa del Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos precisamente la lluvia tardía, ese derramamiento especial del Espíritu Santo. Entonces, claro, recuerde, llevamos entonces 3 acontecimientos. Uno, el diluvio de engaño por causa del enemigo, porque él sabe que tiene poco tiempo. 2, tenemos que precisamente aquellos que quieran persistir en el engaño van a ser vomitados. Eso se llama el zarandeo. 3, tenemos el derramamiento de la lluvia tardía, ¿no? Es decir, esa venida del Espíritu Santo de una manera maravillosa que va a hacer que todos aquellos que permanecen fieles, que no fueron vomitados, todos estos, entonces maduren en santidad, ¿verdad? Maduren en santidad. De esa manera estarán listos para ir con Jesús en la segunda venida. A eso se refiere entonces la lluvia tardía. Pero hay una cosa interesante, y es que igual que ocurrió en el Pentecostés, el Espíritu Santo vino no para generar ninguna prebenda personal, ¿no?, sino que vino para dotar de poder a los discípulos para que ellos cumplieran con la misión de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, en ocasión del derramamiento de la lluvia tardía, es igual, ¿verdad?
los santos, los que han recibido la lluvia tardía, estos van a dar el último mensaje de invitación a los pecadores en el mundo, el último. Así como cuando Noé dijo, miren, el diluvio viene, arrepiéntanse, porque si no lo hacen ahora, ya no lo van a poder hacer. Entonces, los que han recibido el Espíritu Santo en la lluvia tardía, ahora, por el poder que Dios les ha otorgado, por la sabiduría que Dios les ha otorgado, como allá en el Pentecostés, ahora se ocupan ¿en qué? En dar el último mensaje de advertencia a toda la gente, ¿no? A todo el mundo. Y entonces a esto le llamamos como el fuerte clamor. Y en Apocalipsis, el capítulo 18 y en el verso 1, en los versos del 1 al 4, dice lo siguiente, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Claro, ángel quiere decir mensajero. Ángel, eso es lo que quiere decir mensajero. Y los ángeles que aparecen aquí, el ángel que aparece aquí en Apocalipsis 18, igual que los ángeles que aparecen allá en Apocalipsis 14, son símbolo de los mensajeros que van a dar precisamente esta advertencia a la población mundial. Y entonces dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo, dice, con gran poder. Ese gran poder es el que recibieron en la lluvia tardía. Y la tierra, dice, fue alumbrada con su gloria. Recuerde lo siguiente: cuando Moisés subió al monte y que estuvo hablando con Dios, cuando Moisés baja, entonces su rostro resplandecía. Entonces todos estos que recibieron el Espíritu Santo de manera poderosa en el derramamiento de la lluvia tardía, precisamente van a reflejar, porque han sido santificados, ¿no? Entonces, y su testimonio, no solamente su testimonio de palabra será con poder, sino que el testimonio de su vida, precisamente la gloria que ellos reflejan, es la santidad, ¿verdad? Es la santidad. Entonces es hermoso pensar esto, ¿no? ¿Cómo no habrá lo que a veces solemos ver acá en la tierra? Predicadores que dicen una cosa pero viven de manera distinta, ¿no? Allá no. Y eso va a generar ¿qué? Eso va a generar convicción en mucha gente. Todos estos que han recibido la lluvia tardía, entonces ahora predican, se ocupan en el fuerte clamor, advierten a la gente, le llaman a que venga, que el tiempo se acaba. Y por supuesto hacen la advertencia, porque dice, y el verso 2, y clamó, dice, con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Es decir, advierten acerca de los engaños, de la confusión que generan todos estos engaños. Por eso se llama Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Y se ha hecho, dice, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ¿verdad? Entonces advierten ¿qué? Advierten que los demonios están haciendo todo tipo de cosas para engañar a la gente, ¿verdad? Todo, milagros y manifestaciones espectaculares, sobrenaturales y todo tipo de cosas. Eso está claro, eso es parte de la advertencia que este remanente que ha recibido el Espíritu Santo durante la lluvia tardía va a denunciar, va a decir: miren, tengan cuidado con esto. Y entonces dice el verso 3, es Apocalipsis 18, donde estamos.
Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en el verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Miren, actualmente, en todos los grupos religiosos, en todas las iglesias, hay personas que son sinceras, que son honestas y que están ahí donde están porque no han conocido todas estas cosas que Dios ha revelado. No las han conocido. Y precisamente no han recibido esta advertencia, ellos no la conocen. Pero cuando la conozcan, van a salir de ahí, porque van a escuchar este llamado que dice aquí en Apocalipsis 18:4, ¿no? Dice, Dios hablando desde el cielo, dice, salid de ella. ¿Y qué es esa ella? Salir de ella, de Babilonia. Dejen ya la confusión que ha generado todos los engaños diabólicos, dice. Y entonces, salid de ella, pueblo mío, dice. O sea, son pueblo de Dios, porque son sinceros. En su corazón ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pero entonces Dios les dice, miren, ustedes son mi pueblo, pero ya no pueden seguir en la confusión. Salgan de ahí, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, dice. Y mire cómo es el Señor. Porque les dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Claro, es que Dios ama a esta gente. Bueno, Dios los ama a todos, ¿no? Pero Dios dice, estos son mi pueblo, porque ellos son honestos, porque ellos son sinceros, porque ellos quieren hacer mi voluntad. Entonces dice, salgan de ahí. Es que si no salen, dice, entonces ustedes van a participar del castigo que va a recibir Babilonia. No, dice, no se queden ahí, salgan de ahí, ¿verdad? Entonces, este es su resultado. Y muchos van a salir, bendito el Señor, bendito el Señor. Muchos van a salir, van a entender. El Espíritu Santo les va a mostrar estas verdades hermosas. Y entonces ellos las van a recibir, las van a aceptar. Y claro, esto es el fuerte clamor. Y precisamente el fuerte clamor prepara para el siguiente acontecimiento, el siguiente evento. El siguiente evento es el sellamiento. ¿Y qué es el sellamiento? Fíjense que el sellamiento, el sello, es puesto allá en Apocalipsis, el capítulo 7. Y a partir del verso 1 dice que hay 4 ángeles que están sosteniendo los vientos. Y entonces se les dice a ellos, detengan los vientos todavía, ¿verdad? Hasta que los que son fieles a Dios, los temerosos de Dios, sean sellados. El sellamiento es puesto sobre todos aquellos que permanecen de parte de Dios, y el sello, entre otras cosas, tiene como propósito protegerlos precisamente de las plagas postreras, de protegerlos. Y claro, encontramos un poco, esto tiene su trasfondo antiguo testamentario en Ezequiel, en el capítulo 9, ¿verdad? En donde Dios manda, ahí dice, un varón vestido de lino con un tintero de escribano, y que le ponga una marca, ¿verdad?, a todos aquellos que no están contentos con los engaños, ¿no? Por eso decía, los que gimen, ¿verdad?, por las abominaciones que se hacen en Israel. Entonces, así es de que claro, es el sellamiento, ¿no? Pero nosotros no debemos olvidar que junto con el sellamiento, junto que Dios pone su marca, su sello sobre
los que son pueblo suyo, que ha salido de Babilonia, en ese mismo tiempo ocurre que todos aquellos que no reciban el sello de Dios automáticamente reciben la marca de la bestia. Entonces, porque en el fin no habrá montón de grupos, habrá solamente 2 grupos: los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Y claro, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Para llamarle su atención y decirle: mire, usted puede no creer esto, usted puede no creerlo, ¿verdad? Usted puede no desearlo, ¿verdad? Sin embargo, esto va a pasar. Y claro, usted va a estar en un lado con los sellados por Dios o en el otro lado con los marcados por la bestia. Todo depende de qué. Todo depende de cuál es su respuesta a la invitación que Dios le hace a cada momento. Porque de una u otra manera Dios nos invita, nos muestra su amor, ¿verdad? Porque no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que dice allá en 2 de Pedro, ¿verdad? El capítulo 3. Entonces no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedamos ¿a qué? A arrepentirnos, a venir a Él, salir de Babilonia para ser pueblo suyo, ¿ya? Y entonces, claro, es el sellamiento. El sellamiento al final, el que es sellado será protegido de las plagas. Y es hermoso porque nada ni nadie ahora lo puede separar de Cristo. Nada ni nadie, ¿verdad? En cambio, claro, los que reciben la marca de la bestia, entonces, desafortunadamente, ¿no?, las plagas serán derramadas sobre ellos. Eso es lo que la Biblia dice. Y por supuesto, ojalá que esto no fuera así, pero así va a ser. Porque al final, debido a que ellos optan por darle la espalda a Dios, Dios no tiene más opción que retirar su protección, ¿no? Y entonces quedan expuestos a recibir las plagas. Y claro, cuando ocurre el sellamiento y que queda ya establecido ese remanente que será trasladado al cielo, y queda establecido también la inmensa mayoría marcada por la bestia y que desafortunadamente va a ser sujeta a recibir los efectos de las 7 plagas postreras. Cuando ocurre eso ocurre cuando el Señor Jesucristo, que ahora se encuentra oficiando como nuestro sumo pontífice en el lugar santísimo del santuario celestial, termina su obra de sumo sacerdote. Cuando Él termina, entonces Él sale. Y cuando Él sale del lugar santísimo, la gracia para los habitantes de este planeta finaliza. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que la oportunidad de arrepentimiento pasó. Esto es bastante parecido a el momento cuando el arca es sellada y nadie más puede entrar. Mientras durante 120 años Noé estuvo invitando por mandato divino a la gente a que se arrepintiera, que se convirtiera, que entrara en el arca. Y los que no entraron, la puerta se cerró y el sellamiento de la puerta del arca, eso
significó el fin del tiempo de gracia para ellos. Una vez que la puerta se cerró, aunque ellos quisieran entrar, ya no era posible. Y eso será similar a lo que va a ocurrir. Y entonces, por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 55 y en el verso 6, nos dice, Isaías 55, 6, nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Entonces notemos, el profeta lo dijo claro: búsquenlo mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque cuando la gracia termine, no importa cuánto usted lo busque o cuánto usted quiera encontrarlo, ya no va a ser posible. Ojalá el mundo pudiera entender esto. Pero muchos se hacen ilusiones, dicen: no, yo todavía no, yo ya sé, dicen que sí, que es, pero todavía no corra ese riesgo, no lo corra, ¿verdad? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, dice, llámale mientras está cercano. Y claro, y en Apocalipsis, el capítulo 22 y el verso 11, nosotros encontramos lo que la frase esa, no tan dolorosa, diría yo, ¿verdad? Dolorosa para unos, ¿verdad? Dolorosa para unos, pero para otros es una declaración, diría yo, de victoria. Leámosla. Dice el verso 11 del capítulo 22 de Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, recibió la marca de la bestia, la gracia se terminó, ya no puede cambiar, la oportunidad se terminó. Y entonces, y también dice: y el que es justo, los que recibieron el sello de Dios, los que respondieron positivamente al fuerte clamor, los que se gozaron recibiendo la lluvia tardía, estos, les dice: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Claro, ya fueron sellados. Entonces, ya nada los puede apartar del camino de la santidad. ¡Qué hermoso! ¿Saben? Esa debe ser su experiencia. El Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para que usted tenga esta oportunidad. Para que usted reciba el sello de Dios. Para que usted salga de Babilonia. Para eso. Y claro, ahora la gracia se terminó. Ya no hay oportunidad. Y recuerde usted que hay en Apocalipsis el capítulo 7. Y en el verso 1 leímos, ¿no? Apocalipsis 7:1 leímos esto, ¿no? Leímos que a los ángeles se les da la orden de detener los vientos. Hasta que dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y entonces dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz los 4 ángeles:
a quienes se les había dado el poder de hacer daño sobre la tierra y el mar. Entonces, claro, estos ángeles son los encargados de cumplir una misión que va a ser una misión, diría yo, un poco terrible. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ¿cuál es esa misión? Es el derramamiento de las 7 plagas postreras. Y usted puede, léase 2 capítulos en Apocalipsis, el capítulo 15 y el capítulo 16. Ahí está descrito. Ahí está descrito. Entonces, claro, las 7 plagas postreras van a causar en la humanidad, en el planeta, una destrucción y una serie de catástrofes que sobrepasan todo lo que hasta este momento nosotros hayamos podido ver. Todo. Entonces, pero usted debe recordar lo siguiente. Los que han recibido el sello de Dios estarán protegidos de eso. Esto, los efectos terribles y espantosos de las 7 plagas postreras solo lo van a experimentar los que reciban la marca de la bestia, ¿verdad? Solo ellos. Entonces, por eso yo digo que es muy arriesgado quedarse, muy peligroso y bueno, quedarse sin entrar en esa relación de pacto con Dios y asegurarse de ser partícipe de la lluvia tardía y del sellamiento y contribuir también al cumplimiento de la misión del fuerte clamor de advertir a los que no lo saben. Entonces, es mejor. Esa es la mejor opción. Esa es la voluntad de Dios para usted. Pero por supuesto, Dios no lo va a obligar a usted a recibir el Espíritu Santo. Dios no le va a obligar a usted a recibir el sello. Dios no lo va a obligar a usted a participar en el fuerte clamor, en anunciarle al mundo, miren, esto viene, alístense. Dios los ama. Dios no lo obliga a eso. Esto es un asunto en donde usted, como dueño del sagrado libre albedrío que Dios le ha dado, usted tiene que elegir voluntariamente. Entendiendo esto, entonces usted tiene que tomar una decisión inteligente, ¿no? Razonable. No una decisión basada en emociones. No una decisión basada en el miedo. No. Sino una decisión inteligente. Mire, pero es que si es que Dios es amor, pues, y Dios quiere lo mejor para usted. Él quiere lo mejor para todos. Entonces, ¿por qué no decirle al Señor, sí, está bien, de acuerdo, Señor, aquí estoy? Como dijo el apóstol Pablo. A mí me encanta la declaración de Pablo, ¿no? Cuando el Señor lo bota del caballo y él cae en tierra. Y entonces el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿y quién eres? Y entonces el Señor le contesta. Esto está en el libro de Hechos. El Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Y entonces Pablo hace una declaración que para mí es una de las declaraciones fundamentales en la vida de todo cristiano. Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué lindo. Eso es lo que nosotros debemos hacer con el Señor. Decirle, caer igual de rodillas, ¿no? Rostro en tierra como Pablo.
y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sabe, eso es lo que entonces Dios, con todo su amor, su ternura, su gracia, su poder, lo va a conducir, lo va a convertir, lo va a preparar ¿para qué? Para recibir la lluvia tardía, para recibir su sello, para participar en el fuerte clamor y para estar listo ¿en qué? Bueno, y claro, para escapar de las plagas también. Y para estar listo para ese momento glorioso de la segunda venida de Cristo. Mire, algunos piensan que la segunda venida de Cristo es cualquier cosa. No es cualquier cosa. En Apocalipsis, en el capítulo 6 y en los versos 14 en adelante, nosotros leemos lo siguiente. Esto ocurre en ocasión de la segunda venida de Cristo. Dice así. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, la atmósfera tal como la conocemos ahora se colapsa. Y entonces dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No hemos visto en toda la historia un terremoto como el que ocurrirá en esa ocasión. Note que aquí nos dice, y algunas montañas se van a derrumbar. Dice todas. Y dice que todas las islas, que no son otra cosa más que montañas que están bajo de agua, que su cúspide sale, también, ¿verdad? Todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, el planeta, todo. Y por eso es que, claro, es inconcebible el hecho de que la segunda venida de Cristo puede ser secreta. Porque cuando este cataclismo tan espantoso ocurra, ¿quién no se va a dar cuenta? Y de hecho Apocalipsis 1.7 dice que de aquí que viene con las nubes y que todos le verán. Y incluso dice los que le traspasaron. Y aquí en Apocalipsis, en el capítulo 6 que estamos leyendo, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, dice, y entre las peñas de los montes. Claro, las peñas de los montes que se están derrumbando por causa del terremoto. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Claro, ellos no se prepararon para encontrarse con Cristo. Y ahora lo ven como un enemigo, ¿verdad? Y en vez de alzar su brazo para recibirle, para ir con él, ellos tratan de escapar. ¿Ve? Entonces, claro, estos son los que recibieron la marca de la bestia, que no tienen el sello de Dios. Y en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el verso 10, dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Es lo que aquí en Apocalipsis 6 dijo, que el cielo se enrolló como pergamino, ¿verdad? Allá el apóstol Pedro dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Y dice, y la tierra y todas las obras que en ella hay, dice, ¿serán qué? Serán quemadas. Y los elementos ardiendo, dice, se fundirán. Usted tiene que entender esto. Hay algunos que dicen, no prediquen eso, porque eso asusta a la gente. Mis queridos, esto no es para asustarlo, es para que usted entienda lo que viene, para advertirle. Porque esto es muy parecido ¿a qué? Esto es muy parecido a las advertencias climáticas cuando un huracán se está formando, ¿no? Y desde que se está formando comienzan a elaborar los modelos de computadora para decir, este huracán, los posibles rumbos que va a tomar son por estas ciudades y por estos lugares, y entonces para que la gente se prepare. Esto es igual. Nosotros
compartimos esto porque Dios lo ha revelado para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que usted no pase por todo esto, sino que usted sea protegido, que usted reciba el Espíritu Santo en la lluvia tardía, que usted reciba el sello de Dios, que a usted no le caigan las plagas, que a usted no le caigan las peñas encima, sino que ocurra lo que dice en la primera de Tesalonicenses, ¿no? En la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y los versos 16 en adelante, dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que fueron resucitados. Juntamente con ellos, dicen las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De eso trata el Evangelio. De eso trata el Evangelio. ¿Trata de qué? De que no seamos víctimas de todas las atrocidades que habrán de vivirse en el planeta por causa de haber creído los engaños de Satanás. Pero la historia tendrá fin. Y estamos muy cerca, ¿verdad? Estamos muy cerca. Así de que es importante, pues, de que recordemos esta secuencia, ¿no? Por si se nos puede que hayamos perdido el hilo, se lo voy a repetir. Ahorita vivimos en un océano de mentira, de engaños por todos lados, ¿verdad? Y claro, precisamente para separar el engaño de la verdad es que Dios hará lo que se llama el zarandeo. A todos aquellos que rechacen la verdad y que persistan en el engaño, y recuerde lo siguiente: las medias verdades son engaños. Eso no es de otro modo. Las medias verdades son engaños. Entonces, los que permanezcan en ¿qué? En los engaños 100% o en las medias verdades, que equivale a la tibieza, Dios dice que los va a separar, que los va a vomitar. Eso le llamamos el zarandeo. Para después del zarandeo que viene el derramamiento de la lluvia tardía. El Espíritu Santo, igual o con mayor poder de lo que ocurrió en el Pentecostés, será derramado sobre su pueblo. Su pueblo ahora debe estar orando para que eso ocurra, que sea su experiencia. Y luego, después de recibir la lluvia tardía, empoderados por el Espíritu Santo, se dará la última advertencia al mundo. Apocalipsis 18:1, ¿verdad? Entonces, para decir, miren, el tiempo está a punto de terminar. Salgan de Babilonia. Júntense con el remanente. Vengan. Alístense. ¿Para qué? Y entonces, para recibir el sello de Dios. Los sellados, ¿verdad? Los sellados serán protegidos de las plagas, porque las plagas es lo próximo que sigue, previo a la segunda venida de Cristo. La tribulación final, ¿verdad? Entonces, claro, mire, los cristianos verdaderos no tienen por qué tener temor de la tribulación. No tienen por qué tenerlo. ¿Por qué? Porque estarán protegidos. Porque Dios los va a sellar. Porque en ellos se van a cumplir las promesas lindas, como la del Salmo 91, el Salmo 46, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la secuencia, ¿verdad? La secuencia es: vivimos ahora en un mundo de engaños. Dios va a separar el trigo de la cizaña, va a vomitar a los tibios, eso es el zarandeo,
después viene el derramamiento de la lluvia tardía, después del derramamiento de la lluvia tardía viene la última advertencia que se llama el fuerte clamor, después de eso viene el sellamiento, después del sellamiento ya unos quedaron sellados y los que no quisieron recibir el sello de Dios pues reciben la marca de la bestia. Y ahora el escenario final está listo para el derramamiento de las 7 plagas postreras. Estas dejan el planeta como dejan el planeta como vemos ahora los escenarios de guerra, ¿no? Donde los miles de toneladas de explosivos que han sido arrojados ahí dejan la tierra arrasada, así quedará la tierra. Y entonces, y claro, pero el final es el final más glorioso. Cristo vuelve por segunda vez para llevar a todos aquellos que perseveraron hasta el día de su muerte. El Señor los sacará de su tumba. Y los que estén vivos, que han recibido el sello de Dios, junto con los resucitados, con los santos resucitados, dice que serán llevados al cielo con Jesús. Entonces, de nuevo, le invito a reflexionar. Usted va a estar en cualquiera de los dos lados. No hay escapatoria. La decisión es suya. Dios quiere que esté entre los que recibirán el sello, los que recibirán la lluvia tardía, los que serán llevados al cielo con Cristo. Esa es la voluntad del Señor para usted. La pregunta es, ¿cuál va a ser su voluntad? ¿Cuál va a ser su decisión? Yo le pido al Señor que su decisión sea la de recibir el Espíritu Santo, la de ser sellado por Dios, la de salir de Babilonia, la de renunciar a cualquier engaño, a creer las verdades preciosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Ojalá que esa sea su experiencia. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, gracias, porque no nos dejas en tinieblas, sino que nos has dicho paso a paso cuáles serán los eventos más importantes en el fin de la historia. Por favor, ayúdanos a estar de parte tuya ahora y en cada etapa de la historia que todavía nos falta por vivir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.